de San Juan, capítulo 19, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la palabra del Señor y vamos a procurar mirar a través de la Escritura esas últimas horas de la vida del Maestro que Juan narra aquí, o donde Juan pone mucho énfasis en las cosas que dijo y que hizo el Señor Jesucristo. Son cosas que nosotros conocemos, pero me llama la atención que el apóstol Pablo, en un momento cuando iba a predicarle a los griegos, donde estaba la cuna de las filosofías, no se preocupaba de tener un mensaje bien elaborado ni rebuscado, sino que él decía que cuando estaba entre ellos procuraba también incluso hablar con sencillez, no con palabras de sabiduría humana, ni tampoco trataba de impresionar a los oyentes, sino él decía que traía en sí mismo demostración de poder y de espíritu, para que la fe de los hombres no esté fundada en el conocimiento que él tenía, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros terminamos una tarea que se nos ha encomendado, un trabajo o cualquier cosa que nosotros hemos propuesto hacer como una meta, nos trae cierta satisfacción, porque cualquier trabajo implica también un esfuerzo de parte de cualquiera que haga un trabajo. Cuando llegamos a la meta en algo, una persona que termina una carrera universitaria, después de terminar su carrera descansa y tiene cierta satisfacción de que ese esfuerzo que hizo valió la pena. Tuvo su recompensa o va a tener su recompensa en algún momento. Jesús, aquí nos dice Juan, estaba terminando su obra en la cruz. Pero no solamente estaba terminando él su obra en la cruz, sino que estaba comenzando también una nueva era para nosotros, un tiempo de gracias para nosotros. Jesús estaba poniéndole fin al tiempo de la ley ceremonial, porque de allí en adelante los gentiles, no iban a tener la obligación de celebrar todos los ritos ceremoniales de los judíos. Y Jesús estaba poniéndole fin a esa era con su muerte, que era la culminación, ya que él cumplió la ley a cabalidad, toda la ley de Dios. Y también estaba comenzando una era, la era de la gracia, el tiempo de la gracia para nosotros. Un tiempo que tenía que ser marcado, o iba a ser marcado por la dirección del Espíritu Santo, poniendo o plasmando ese sacrificio de Cristo en la cruz en el corazón de aquellos que creyeran. Porque eso es lo que hace el Espíritu, plasmar la obra de Cristo en la cruz en el corazón del creyente, de modo que hace nuevas criaturas a medida que nosotros vamos creyendo. Isaías antes había hablado, cientos de años antes, acerca de esa satisfacción que sentiría Cristo después de su sacrificio. Y dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje o verá una descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá, dijo Isaías, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, quedará saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Juan es el único evangelista que se enfoca en dar detalles que los otros no dan con respecto a la muerte de Cristo,
a la crucifixión, a las últimas horas de la vida de Jesús. Desde el capítulo 13 en adelante de San Juan, él detalla todo lo que pasó en la última cena, en los últimos momentos que Jesús estuvo con sus discípulos. Cuando oró por ellos, cuando comió con ellos, cuando pasó esos momentos de intimidad con sus discípulos, Juan es el único que los registra con más detalles. 16 horas llevaba Jesús sufriendo todos los castigos inhumanos que le habían aplicado. La flagelación, todas las torturas, la pérdida de sangre, el calor del mediodía, todo lo que Jesús había tenido que padecer, estando totalmente desfigurado, porque así estaba su cuerpo, desfigurado, desmembrado. Cuando una persona estaba en ese momento, en ese tiempo de angustia, de agonía, incluso las lenguas se le pegaba al paladar por la sed. Y Juan registra este hecho en el texto que nosotros leímos. Una persona que no bebe agua en una situación crítica puede durar un par de horas, 10, 15 horas, en una situación extrema sin tomar agua, como era el caso de Jesús y de todas las personas que crucificaban, porque eran expuestos a la vergüenza. Era un martirio que se le hacía a las personas crucificadas, y eso fue lo que tuvo que padecer Jesús. 3 días podía aguantar una persona en condiciones normales sin tomar agua. Pero esto que está detallando Juan aquí era al menos el cumplimiento de 2 profecías que estaban escritas en los Salmos. Por eso cuando leemos al principio el texto de Juan, dice que dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús dice tengo sed, estaba dando cumplimiento al menos a 2 profecías que estaban en el libro de los Salmos. Una de esas dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 69, versículo 19, dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esos son salmos mesiánicos que hablaban del sufrimiento de Cristo mucho antes de que siquiera Él naciera, que estaban apuntando hacia Él. Cuando Jesús, después de todo el flagelo y todo el sufrimiento que tuvo que pasar siendo azotado, golpeado, llega al Gólgota, la Biblia nos dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, o jole, como se llamaba en ese tiempo, se pronunciaba en el original. Pero el jole se refería a cualquier tipo de droga natural que tenía el propósito de adormecer los sentidos de una persona, de mitigar el dolor, de calmar el sufrimiento. Por ejemplo, el vino mezclado con mirra, o el vinagre con mirra, era jole, con resina, con amapola, con azafrán. Cualquier mezcla de vinagre con mirra, con esas cosas, era considerado como vinagre con hiel, o vino con hiel. Por eso, cuando Mateo habla sobre ese hecho de que Jesús no quiso tomarlo,
Dice que cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Marcos, cuando habla de este mismo hecho, dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, porque todo era vinagre con hiel. El vinagre o el vino con hiel representaba cualquier tipo de somnífero, cualquier tipo de droga que mitigara un poco el dolor de las personas. Había gente que preparaba aquello incluso, y cuando una persona era crucificada, ellos le daban como un acto de misericordia también este somnífero para que la persona se adormeciera, para que no sintiera el dolor. Cuando Jesús sintió que era aquello, entonces él no quiso tomarlo. No quiso tomarlo porque él quería beber completa la copa de la ira de Dios. Él no quería estar con sus 5 sentidos adormecidos. Si bien él le había pedido al Padre que si era posible pasara de él aquello, Jesús no estaba rehusando la cruz, ni el dolor tampoco. Jesús se paró firme en aquella instancia para padecer todo el sufrimiento que nos correspondía a nosotros, que era la causa por la que Jesús estaba ahí. Jesús no quiso tomar cualquier tipo de bebida que lo pudiera mantener insensible al dolor. Pero Juan nos dice en el texto que llegada ya la hora de su muerte, entonces Jesús dice: tengo sed. Y uno de los soldados que estaba ahí toma una esponja, la moja en vinagre y se la da. Fíjense que allí Jesús sí tomó el vinagre porque no tenía hiel, no era con ningún tipo de aditivo, era para la sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, entonces dijo: consumado es. La obra de salvación había sido terminada, completa. Jesús tomó el vinagre en aquel momento, y Juan nos dice en esos 2 versículos que nosotros leímos, lo que hace Juan es colocarnos también frente al sufrimiento real de Jesús en la cruz. Y digo que es un sufrimiento real porque a finales del primer siglo, por allá por el año 90, cuando Juan escribe esta carta, este evangelio, entonces ya había empezado a correr una corriente de pensamiento filosófico y religioso que se llamaba el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que todas las cosas, que el espíritu era bueno en sí mismo y que todo lo que era materia o carne era malo en sí. Y que Jesús no podía haber sido hijo de Dios, porque si Dios es espíritu y un espíritu recto, no podía venir en carne, no podía mezclarse en carne. Por lo tanto, los gnósticos enseñaban que Jesús era una especie de fantasma, que no era de carne y hueso. Incluso ellos decían que cuando Jesús caminaba, no dejaba huellas donde caminaba, no se marcaban sus huellas, porque no era una persona real, era un espíritu que caminaba. Por eso Juan en sus cartas se encarga de enfatizar que la obra de Cristo en la cruz ellos la habían visto, lo que nosotros hemos visto y hemos palpado, eso es lo que nosotros hablamos. Y Juan dice aquí, hablándole también a los gnósticos de alguna manera, que Jesús era humano, que estaba allí en la cruz, que había sufrido los azotes, que se había cansado, que en un momento incluso tuvo sed, que necesitó que alguien le diera algo de beber. Pero no solamente Juan
hace eso de ponernos frente al sufrimiento real de Jesús, sino lo que hace Juan en esos textos es también ponernos frente a la victoria que consiguió allí en la cruz. Jesús sufrió la sed y el libro de Mateo nos dice que antes que Jesús expirara, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Marcos dice que Jesús, dando una gran voz, expiró, pero Juan es el único que dice qué fue lo que dijo allí. Jesús no murió con un lamento de resignación, tampoco murió con una queja de reproche hacia el Padre. Jesús muere con un grito de victoria. Eso es lo que hace cuando Jesús dice consumado es, o telesteia, como era la palabra que usó Jesús en el original. Es un grito de victoria. Jesús no estaba reprochando que el Padre lo haya abandonado, sino estaba manifestando su victoria en la cruz. Y Juan se encarga de mostrar aquello. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esa palabra, telestei, es la palabra consumado. Y para que usted se haga una idea del uso que se daba de esa palabra en esos tiempos, cuando una deuda era cancelada o cuando un siervo completaba una tarea que su amo le daba, decía telesteia, está terminado. Cuando un artista completaba una obra y después de examinarla quedaba complacido, decía telesteia. O cuando el sumo sacerdote revisaba un cordero de un año en el templo para el sacrificio, tenía que inspeccionarlo y después de revisarlo bien, antes de ofrecerlo, ver si ese cordero era perfecto, y si no tenía ninguna mancha, entonces el sacerdote decía, este cordero es telesteia, está perfecto, está completo, no tiene absolutamente nada que reprochar. Y esta es la palabra más apropiada que usa Jesús, considerando que Él estaba pagando una deuda que teníamos nosotros con Dios. Y a la vez estaba terminando allí en la cruz una obra que había comenzado. Jesús estaba diciendo allí que la obra de redención estaba completa, absolutamente completa. Las demandas de Dios habían sido satisfechas. No había nada más que agregarle. No había nada más que hacer. Estaba completo. No es la fe y algo más. Porque de allí en adelante de la fe ocuparía un papel fundamental en plasmar ese sacrificio en el corazón de las personas. El que cree, dijo Jesús, el que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna y no vendrá condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pablo dice en el libro de Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Jesús perdonó todos nuestros pecados en la cruz, los pasados, los presentes, los futuros. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Por eso dijo que la obra estaba completa, estaba hecha totalmente. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Juan se encarga de mostrar no
una imagen lastimera de un Jesús sufriente en la cruz, sino que la Biblia incluso nos muestra a un Cristo victorioso, sentado a la diestra del Padre, exaltado por el Padre sobre todos, sobre toda la creación, sobre toda criatura. Pablo aquí usa una figura de contabilidad, que cuando una persona contraía una deuda escribía con su puño y letra un acta o un pagaré, reconociendo que tenía una deuda. Entonces estaba atado a aquel deudor, al prestamista, y era una prueba legal de que la deuda existía. Ahora, cuando se cancelaba esa deuda, cuando la persona pagaba esa deuda, entonces era borrado, ese acta que tenía era anulada, ya no existía más porque se había cancelado la deuda. Cuando la Biblia nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz y de su victoria en aquel lugar, entonces nos dice que Él canceló nuestra deuda. El prontuario que nosotros teníamos fue cancelado. Y tal como a los condenados a muerte se le ponía un letrero arriba donde estaba escrita su causa, así expuso públicamente también el Señor nuestra causa, avergonzando a los principados y a las potestades en aquel lugar. Anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Esto es lo que hizo el Señor por nosotros. Quitó la deuda de en medio. Pagó Él con su sangre esa deuda. Y por eso entonces dice, consumado es, terminada la obra. Isaías nos dice, hablando Dios por medio de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y agrega incluso, y no me acordaré de tus pecados. No los voy a traer, dice Dios, a colación. Dios levanta ese acta, la carga en la cuenta de Cristo, toma nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, las pone en la cruz. Por eso dice otra traducción, teníamos una deuda que no cumplimos, porque no cumplimos la ley de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Tenía nuestro nombre, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. La victoria de Cristo en la cruz no se hizo como algo secreto, sino que el triunfo de Jesús fue puesto a la vista de todos, los expuso públicamente, los avergonzó. Y aquí la figura que usa la Biblia es tomada de la vida militar de ese entonces, cuando un ejército triunfaba sobre otro, entonces se realizaba un desfile victorioso, se exhibía a los derrotados, los que eran objetos de burla. La gente los miraba, se reía de aquellos y el vencedor, generalmente el ejército vencedor y el general del ejército que comandaba las tropas era digno o recibía homenajes cuando llegaba a la ciudad. Muchas veces se hacía un monumento recordatorio de aquel triunfo incluso. Y cuando ese general romano volvía, muchas veces trayendo los prisioneros de guerra, habían algunos que se rendían, habían otros que no se rendían y iban a morir, pero en las calles se les esperaban con flores. Y los que rendían su vida o los que se rendían ante el ejército victoriosos sabían que iban a ser esclavos, iban a servir. Y aquellos que no, sabían que les esperaba la muerte.
En una ocasión Pablo usa esa misma figura diciendo que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, hablando de aquellos que creen en el Evangelio, ciertamente olor de muerte para muerte, y a otros o aquellos olor de vida para vida. Cuando la gente que desfilaban como prisioneros entraban a las ciudades y estaban las flores o el olor de las flores, se sentía, para algunos era olor de muerte, porque no se iban a rendir. Por lo tanto, ese olor era olor de muerte para ellos. Sabían que iban a dar su vida por lo que creían. Pero otros que se iban a rendir al ejército victorioso, aquel olor de las flores era olor de vida. Porque aunque fuera como esclavos, iban a seguir viviendo. A veces nosotros pensamos que la muerte de Cristo fue simplemente un hecho histórico. Y hay gente que lo celebra así, como un hecho histórico. Incluso hay algunos que andan buscando huevitos como parte de un hecho histórico. O lo matan todos los años, un día viernes, y lo resucitan un día domingo. Como si ese fue la obra de Cristo en la cruz. Él vivió y murió, dice la Escritura, una vez y para siempre. No vuelve a morir más. Pero toda la gente sabe que Jesús nació, vivió y murió en una época, aunque tengan una visión distorsionada del sacrificio de Cristo, o que no entiendan las implicancias que tuvo ese sacrificio en la vida de cada uno de nosotros. Porque aquellos que depositan su fe en esa obra expiatoria, entonces pueden escapar de la condenación del infierno. Podemos ser librados de la condenación si depositamos nuestra fe en esa obra expiatoria que se hizo hace más de 2000 años atrás en una cruz, y que no fue un cuento de entretención, no fue algo para que nosotros simplemente lo contempláramos de lejos a través de la historia, fue real. Por eso Juan dice, incluso él tuvo sed, fue lacerado, fue masacrado en la cruz, y todo eso estaba siendo por nosotros. Éramos nosotros los que nos correspondía estar allí en ese lugar. Eran nuestras transgresiones, nuestros pecados, era nuestra maldad la que estaba siendo castigada allí en la cruz. Nosotros merecíamos estar allí, y sin embargo Él, como lo dice el autor de Hebreo, participó de carne y sangre, participó de lo mismo que participamos nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La única forma de vencer a nuestro adversario era tomando nuestro lugar, haciéndose semejante a nosotros. Por eso Juan le pone mucho énfasis a esto de que Jesús era 100% hombre, que cuando estaba en la cruz era Jesús hecho carne, era el hombre el que estaba allí padeciendo, el hombre sin pecado, sin mancha. Porque era la única forma de quitarle a nuestro adversario el imperio de la muerte, el poder, el dominio que tenía sobre nosotros, era que fuera hombre igual que nosotros. Jesús estaba también marcándonos a nosotros un camino, porque la asistencia que viene después del Espíritu Santo a la vida del creyente nos hace transitar ese mismo camino también victorioso. Se puede caminar en santidad, podemos guardarnos del mundo, podemos vivir para Cristo, podemos hacerlo. El Señor nos mostró que era posible hacerlo. Si bien el sacrificio de Cristo fue un acto público también, donde se avergonzó y donde en un sentido espiritual se desarmó a nuestro adversario, también
La Biblia nos muestra que tuvo trascendencia en los cielos. Jesús vino a restaurar todas las cosas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue restaurado con la muerte de Cristo. Con ese sacrificio perfecto. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No había nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, nos dice la Escritura, ni debajo de la tierra. Nadie podía cumplir el sacrificio. Pero aún en aquella visión que tiene Juan, ve a un cordero como inmolado, vencedor, triunfante. Aunque los hombres vieron en la cruz a un hombre derrotado, muriendo, desahuciado, vieron a un moribundo exclamando unas palabras, el cielo lo vio como un victorioso cordero inmolado. Lo vio con los ancianos allí postrándose delante de él, arrojando sus coronas. El salmista, lo que se cree que pudo haber sido un cántico que entonaba mientras se trasladaba el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, él dice, aunque esto tiene otras aplicaciones aparte de aquello: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Este salmo se cree que era representado muchas veces en el templo. Estaba leyendo algunos comentarios sobre este salmo y decía que la gente permanecía fuera de las puertas del templo tratando de que se abrieran para que el Rey de la Gloria entraba. Entonces desde adentro los sacerdotes decían: ¿quién es el Rey de Gloria?, preguntaban, y afuera el pueblo respondía: Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Para que las puertas del templo se abrieran, pero en los cielos también esto se daba, que Jesús es presentado en la Biblia como un Rey justo, Rey glorioso, como un Rey poderoso, un Rey santo, un Rey eterno. La Biblia dice que es príncipe de paz, es Rey de paz. Por eso se escuchaba quizás también este cántico: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de gloria.
Juan dice: oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Él y solo a Él. Él es digno. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una muestra de un amor que no merecíamos, de un sacrificio que no merecíamos. Pero esa obediencia que llevó a Cristo a la cruz, que no lo hizo desistir del plan de Dios, fue la misma obediencia que también lo exaltó. Aunque era hijo, nos dice la Escritura, por medio del sufrimiento que padeció aprendió la obediencia. Y el libro de Filipenses nos dice: por lo cual, o en vista de esa entrega, de ese sacrificio en la cruz, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en ese nombre bendito de nuestro Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Si Jesús no hubiera resucitado, habría sido uno más de los tantos cientos o miles de hombres que murieron crucificados, sobre todo bajo el Imperio Romano, donde se crucificaban por montón. La exaltación de Cristo estuvo precedida de toda la humillación que Él sufrió. Desde que dejó de lado su gloria hasta que finalmente muere en la cruz. Entre medio de ese proceso, Jesús vivió una vida de servidumbre en obediencia a la voluntad de su Padre. Por eso Jesús dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Su vida estuvo marcada por el servicio, por la entrega. Y por eso se nos pide también a nosotros que nos armemos del mismo sentir que hubo en Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó su gloria como algo a que aferrarse, sino que se humilló, se entregó, se dio a sí mismo, vino a servir. Y eso es también un principio bíblico para nosotros acerca del servicio. Nosotros estamos aquí para servir, para eso estamos, para eso nos llamó el Señor, para eso nos capacita el Señor, para eso nos prepara el Señor, para servir, simplemente para servir. Sin humillación no hay exaltación, si no hay entrega tampoco hay recompensa. Y eso es lo que la Biblia nos dice una y otra vez. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. El libro de Proverbios dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. La obediencia de Cristo desembocó en su exaltación final. El Padre le exaltó a lo sumo.
le puso por sobre todos. Significa en el original subir al cargo más alto, exaltar. Por eso Jesús, en vista de esa autoridad que le da el Padre, dice después a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad o todo dominio me es dado. Toda autoridad me es dada. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo esa actitud, dejando su gloria de lado, vino a vivir con las limitaciones de un cuerpo humano igual que nosotros, se hizo siervo, servidor de nosotros, se hizo servidor de sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debiera caracterizarnos a nosotros esa actitud? Sernos servidor de nuestros hermanos, servidor de los demás. El Señor nos ha venido hablando acerca de esto estos últimos días. Acerca del servicio a los demás, de la preocupación que debemos tener unos por otros, de la entrega que debiera caracterizarnos a nosotros. Porque si Dios no escatimó, no se guardó a su Hijo, sino que lo entregó, y el Hijo en obediencia al Padre hizo todo lo que tenía que hacer, ¿quiénes somos nosotros? ¿O qué somos nosotros como para no hacerlo? Estaba leyendo estos últimos días un libro que se los recomiendo, se llama Cuando el cristianismo era nuevo, y habla sobre la vida de los primeros cristianos, y me llamaba la atención el hecho de que cuando eran enjuiciados en la persecución, en los tiempos de la persecución por el Imperio Romano, sobre todo, ellos gustosos iban a la arena en los circos romanos, cantando, sabiendo que iban a ser mutilados, muchos de ellos masacrados, torturados. Ellos no estaban pensando en esta vida. En ningún momento ellos pensaban que eran jóvenes, ni que tenían proyectos de vida, ni familia. Su corazón estaba puesto en la eternidad. Por lo tanto, para ellos no era ninguna aflicción. Incluso sus torturadores muchas veces se desesperaban porque no se quejaban, no pedían clemencia, no suplicaban por sus vidas, no estimaban sus vidas como algo preciado. Ellos se entregaban a sí mismos. Y pensaba en esto, en mi propia vida, cuántas veces pequeñeces, hermanos, nos estorban. Pequeñeces entre nosotros mismos, roces pequeños, que son a veces insignificantes. Pero cuánto nos estorban a veces. Y cuánto más una persecución real. Si a veces cosas tan pequeñas nos dejan en el camino, nos dejan tirados, nos estorban, o no nos dejan levantarnos, nos dejan mirarnos entre nosotros muchas veces. Que el Señor nos pueda ayudar a considerar el sacrificio de Cristo, su obra gloriosa, perfecta, para que puestos nuestros ojos en Él, entonces no desmayemos. Dios bendiga a su amada. Quiero invitarles a orar al Señor, a dar gracias por esta su palabra.